Ya está grabando entonces. Ya saben, si tienen alguna pregunta, activan su micrófono y luego lo desactivan. ¿Ya? Muy bien. Bien, esta entonces es la unidad número 2, que se llama planeación de la auditoría. ¿Por qué es importante planear una auditoría? Seguramente es una pregunta que ustedes se hacen, pero fíjense que dentro del trabajo del auditor, una de las actividades más importantes que tenemos dentro del proceso de auditoría es cabalmente la planificación, es la planeación. ¿Por qué? Porque si queremos nosotros alcanzar los objetivos o las metas que nos hemos trazado como auditores, tenemos que planificar, ¿no? Y fíjense que eso como que coincide con cualquier trabajo o cualquier cosa que nosotros hagamos como personas o como profesionales o dentro de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Planificamos si queremos que las cosas nos salgan bien, ¿sí o no? Es así en los negocios, en el trabajo, hasta en la familia, si ustedes se dan cuenta. Si ustedes quieren tener o llevar a cabo una vida racional, entonces uno tiene que planificar hasta los hijos que va a tener o cuándo los va a tener. Pues ¿no? Uno planifica hasta cuándo casarse, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque uno quiere o piensa siempre en el futuro que le vaya mejor. Entonces lo mismo pasa con la auditoría, jóvenes. Si ustedes quieren llevar a cabo un buen trabajo de auditoría, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que planificar, ¿ya? Fíjense que ya estamos entrando en el proceso en sí de lo que son las etapas de auditoría y cabalmente la primera etapa de este trabajo es la planificación, ¿ya? Como dice ahí, es el plan en su conjunto y sobre el que descansan las posteriores actividades o etapas de la misma. Claro, porque en base al plan de auditoría o en base a la planificación que se realice, estimados jóvenes, es que después, en base a ese plan, se van a continuar los siguientes pasos que vayamos a realizar como auditores. Así es como funciona. ¿Por qué? Porque después de planificar, en la planificación nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo que tenemos que hacer, quiénes lo van a hacer y cuándo lo vamos a hacer. ¿Ya? Es en base a una buena planificación entonces, ¿no? Si queremos que nuestra auditoría se lleve a cabo de una manera eficiente, ¿ya? Eso que quede claro, jóvenes. ¿Por qué? Porque si no planifican, imagínense, como que no van a tener un horizonte que perseguir, ¿ya? Entonces es muy importante planificar. Y para ello, cabalmente tenemos normas de auditoría que nos establecen qué es lo que tenemos que considerar en la planificación. En este caso tenemos, por ejemplo, la norma de auditoría número 300 que nos indica los pasos o procedimientos que tenemos que seguir para realizar una buena planificación. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando hablamos de planeación o planificación, estamos hablando de que vamos a basarnos en una normativa, no lo vamos a hacer alegremente. Como les dije anteriormente, cuando hacemos el trabajo de auditoría no estamos solos, ¿no? Tenemos una guía, tenemos lineamientos, que son las normas que nos dicen cómo vamos a realizar nuestro trabajo, ¿ya? Así es que cuidado que piensen de que, bueno, el otro día vimos el proceso general de auditoría, cómo es que se realiza, vimos el enfoque, etcétera, y qué cosas hay que tener en cuenta para realizar una buena auditoría o qué se persigue con la auditoría. Y les dije que todo eso está basado en la norma de auditoría número 200. Y por decir, no piensen que ahí termina. De ahí en adelante, más bien, si vamos a dar el siguiente paso, que es la planificación, también hay una norma que nos dice cómo tenemos que realizar nuestra planificación. En este caso es la norma de auditoría número 300 que nos indica paso a paso qué cosas tenemos que tomar en cuenta o en qué tenemos que tener cuidado o cómo tenemos que hacer una buena planificación. ¿Ya? Por eso les decía que tanto desde que hacemos contabilidad nos basamos en normas, lo mismo para cuando hacemos auditoría también nos basamos en normativas. Bien, ¿y qué nos dice la norma de auditoría número 300? Para empezar, nos habla de los requisitos de la planeación, ¿no? Entonces nos enseña paso a paso qué cosas tenemos que considerar o tomar en cuenta al comienzo, ¿ya? Como dice ahí, primero el involucramiento de los miembros clave del equipo de trabajo, ¿no? Vamos a ver punto a punto qué quiere decir eso, involucrar a los miembros del equipo de trabajo
Y después dice actividades preliminares del trabajo. Vamos a ver a qué se refieren esas actividades preliminares del trabajo. A ver, veamos el primer punto. El involucramiento de los miembros clave del equipo de trabajo. Fíjense que dice el socio del trabajo y los otros miembros del equipo de trabajo deberán involucrarse en la planeación de la auditoría, ¿no? Incluyendo planear y participar en la discusión entre los miembros del equipo de trabajo. Y para eso tenemos la norma de auditoría número 220 que nos indica cómo tenemos que involucrar a nuestro personal para poder realizar el trabajo de auditoría. Fíjense, hasta para eso hay una norma, ¿no? En la norma de auditoría número 220 que nos indica qué cosas o qué aspectos debemos considerar para poder involucrar a nuestros auditores al equipo de trabajo, ¿ya? Fíjense de que habla del socio del trabajo y otros miembros clave del equipo de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy importante que dentro del proceso de la planeación, como auditores, nosotros consideremos y tengamos en claro que es muy importante involucrar a los auditores en el proceso de la planeación. Y esta norma de auditoría nos habla de eso. ¿Por qué involucrar a los miembros del equipo de trabajo o a los auditores en la planeación? ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos a poder hacer, por un lado, de que ellos conozcan a la perfección qué es lo que perseguimos con la auditoría o con el trabajo que estamos realizando. ¿Por qué? Porque al involucrarse en la planeación con seguridad, pues no, que uno va a tener más claro o va a estar con la mente fresca de qué es lo que estamos persiguiendo, cuál es el objetivo de la auditoría y con seguridad, como segundo paso, vamos a aportar también con nuestro conocimiento y nuestras experiencias para poder desarrollar de una mejor manera nuestra auditoría, ¿sí o no? Entonces, por eso es importante este punto. ¿Por qué? Porque imagínense, por decir que a ustedes les digan, bueno, Silvana Albano, usted va a realizar la auditoría a yacimientos, aquí está la planificación y aquí está lo que tiene que hacer. Como que va a quedar como que muy incómoda la situación porque si no ha participado de la planificación, como que va a tener que interiorizarse recién de qué es lo que se persigue, qué es lo que se quiere, o recién va a tener que ver ella, a ver cómo mejorar o cómo lo puede hacer de mejor manera, ¿no? El trabajo que tenga que hacer. Pero sin embargo, si ella se involucró en la planificación, con seguridad que ella va a tener pues todo claro, digamos. No es lo mismo que, por ejemplo, les digan a ustedes, bueno, a ver, Paola Alvarado, usted se va a casar con Juan Pérez y van a tener 3 hijos. No, pues no, ¿eh? Ya no estamos en esa época. Entonces, lo ideal es que Paola Alvarado tenga una relación con Juan Pérez y ellos decidan casarse, tener una familia, tener hijos, etc. Pero si está dentro de la planificación, ella con seguridad que le va a ir mejor. No es lo mismo que vengan y le impongan a uno lo que tiene que hacer. Lo mismo pasa con la planificación. Ya en algún sentido se tiene que, perdón un segundito. Limber, estoy en clase, te llamo saliendo, porfa. Ya, gracias. Bien. ¿Qué más tenemos? A ver, los requisitos, las actividades preliminares. Entonces ya vimos que dentro de los requisitos de la planificación, el primer punto es involucrar a los auditores, ¿ya? En la planificación. Y para eso tenemos la norma de auditoría número 220. Y el otro punto es las actividades preliminares del trabajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes de planificar, vamos a realizar algunas actividades previas, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué dice? Antes de planificar, realizar actividades previas. ¿Cuáles son esas actividades previas? Realizar procedimientos de control de calidad para auditorías de información financiera. Si la firma y el personal cumplen con las normas y requisitos. Fíjense que ese punto es muy importante porque, por ejemplo, muchas veces en las empresas, ya sea una firma de auditoría o en cualquier empresa, tenemos profesionales que a veces ni siquiera son o están afín con la profesión y el trabajo que van a desarrollar. Entonces, lo primero, la norma de auditoría número 220 nos dice, tenemos que verificar que el equipo de trabajo cumpla con los requisitos. Por ejemplo, que sea profesional, que sea auditor o contador público, ¿verdad? Y que tenga un grado de independencia, como dice ahí, cumplir
con los requisitos éticos y de independencia, ¿no? En base al código de ética del KV. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Quiere decir de que, por ejemplo, no es correcto que yo, por decir, conforme mi equipo de trabajo de auditoría y diga, bueno, vamos a hacer la auditoría a cota y sucede de que no hago una evaluación previa de control de calidad a mi personal, ¿no? A ver, jóvenes, bueno, veamos, me están asignando, por decir, a estos 5 auditores, quiero ver, ¿son profesionales? Sí, cuidado que haya un estudiante por medio, ¿no? Que esté practicando o algo así. No. Son auditores, sí, son contadores públicos, perfecto. Bien, a ver, conversemos con ustedes. ¿Ustedes no tienen ningún grado de parentesco con algún familiar o dueño o trabajador de esta empresa? No. El que tenga, que avise para que se lo pueda cambiar a otro lugar o a otra empresa. No es correcto que, por ejemplo, justo uno diga más bien, a ver, en esta empresa Cabalingo me tocó hacer auditoría a tal empresa y está mi pariente allá de gerente o de contador o de administrador o trabaja en caja o alguna cosa de esa. No, tenemos que guardar nosotros nuestro grado de ética y de informar. ¿Por qué? Porque tiene que haber una independencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si es que no vemos eso, podemos llegar a comprometernos como trabajadores, como auditores junto con la empresa al momento de informar o de realizar nuestro dictamen. Es peligroso, ¿ya? Y para eso, cabalmente, para que vean todos estos puntos, es muy importante que ustedes se lean el Código de Ética del Colegio de Auditores. ¿Por qué? Porque ahí nos establece los lineamientos y las reglas que tenemos que tomar en cuenta como profesionales, contadores o auditores financieros. Eso se los voy a dar como tarea por si acaso para que me investiguen y me hagan un resumen a mano del código de ética, ¿ya? Y ¿qué más nos dice? Establecer un entendimiento de los términos de trabajo, ver la norma de auditoría número 210, la carta de compromiso. ¿Qué nos está diciendo ahí? Fíjense que nos habla de otra norma, que nos dice que establezcamos un entendimiento de los términos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Dentro de las actividades previas a la auditoría, antes inclusive de la planificación, un requisito muy importante es cumplir con esta norma, realizar la carta de compromiso, donde nosotros establecemos el entendimiento de qué es lo que vamos a hacer con la empresa. Por ejemplo, si nos contratan para realizar una auditoría financiera, ¿no ven? Tiene que estar eso escrito en un documento o en un contrato. En términos de auditoría, lo que hacemos es la carta de compromiso, donde nosotros nos comprometemos como auditores, ¿ya? Para con la empresa, de que nosotros vamos a cumplir a cabalidad el trabajo que ellos nos están encomendando. Seguramente en la carta tiene que, o va a decir de que vamos a realizar una auditoría financiera, puede ser una auditoría especial, una auditoría operativa, una auditoría tributaria, tiene que decir qué periodo vamos a analizar, tiene que estar escrito, ¿ya? Y para eso la norma de auditoría número 210 es clara, tenemos que cumplir, ¿no? Tenemos que ver si vamos a analizar todos los estados financieros, tenemos que establecer bien el alcance, qué es lo que vamos a analizar. No puede ser una cuenta, un rubro, puede ser todos los estados financieros en su conjunto, o puede ser solamente ingresos, nos pueden contratar para que analicemos solamente gasto o solamente el pasivo, etcétera, ¿no? Nos contratan entonces las empresas para que hagamos un análisis estableciendo bien el alcance y el objetivo, qué es lo que perseguimos con el contrato o con el trabajo que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque después, si no firmamos esta carta de compromiso, podemos tener problemas con la empresa. Imagínense que comencemos a realizar el trabajo de auditoría sin haber firmado la carta de compromiso. Terminando el trabajo de auditoría, que presentemos el informe y que la empresa después nos diga, pucha, van a disculpar, no era solamente el 2020, también queríamos que nos haga el 2018 y el 2019, y no era todos los estados financieros, solamente queríamos que revisen los gastos. Imagínense que nos haga con esa sorpresa si no hay una carta de compromiso firmada entre la empresa y la firma de auditoría. Estamos listos, ¿ya? Por eso es que tenemos que tener en claro, antes inclusive de planificar, establecer estas actividades preliminares, ¿ya?
para tener claro qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se persigue con la auditoría, ¿ya? Y nosotros ver también nuestro personal que cumpla con los requisitos éticos y que también cumpla con los requisitos que tenemos que tener para que nuestros auditores puedan realizar su trabajo adecuadamente. Imagínense que tenga un infiltrado, un ingeniero comercial, por decir ahí, haciendo auditoría. No es correcto. Es verdad que puede aprender, lo puede hacer en otros países, inclusive aquí en impuestos internos hay muchos profesionales que son de las áreas afines a la contabilidad, como es administración, economía, comercial. Ya pueden aprender. ¿Por qué? Porque llevan materias contables hasta ciertos semestres, ¿no? Pero no es correcto. La norma de auditoría número 220 nos dice de que la firma y nuestros trabajadores de auditoría cumplan con los requisitos. Uno de los principales nos dice que es ser contador o ser auditor financiero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si queremos llevar a cabo un buen trabajo de auditoría, tenemos que cumplir con todos estos requisitos. No podemos realizar el trabajo de auditoría alegremente. Bueno, a ver, me pusieron 10 y que yo no sepa si son auditores, contadores, si tienen experiencia o no tienen experiencia, que no sepa si tienen familiares en la empresa que les va a tocar hacer auditoría o no, o si tienen algún grado de parentesco o de afinidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener en claro todo, ¿ya? Y no se olviden que también tenemos que firmar una carta de compromiso o un contrato con la empresa, donde establecemos el objetivo de la auditoría, para qué nos están contratando, cuál es el alcance, qué vamos a analizar, qué tipo de auditoría vamos a hacer, cuánto tiempo vamos a tardar y qué monto nos van a pagar y de qué manera nos van a pagar, ¿ya? Todo eso va en la carta de compromiso, ¿ya? Por eso es que les voy a dar una tarea terminando la clase para que ustedes me hagan una investigación a mano, no en computadora. ¿Está bien? Del código de ética y un modelo de carta de compromiso. Bien. ¿Qué más nos dice ahí? Planeación de auditoría. Planear una auditoría implica, ya estamos entrando recién a la parte de la planeación. Hasta hace rato estábamos viendo solamente las actividades preliminares. ¿Ya? Cuando ya comenzamos a realizar la planificación de la auditoría, tenemos que establecer una estrategia general y un plan de auditoría. ¿Pero de qué se trata esa estrategia general? Veamos qué es lo que nos dice. En esta etapa se establecen las relaciones entre los auditores y la empresa para determinar el alcance. Fíjense que es muy importante ese punto, que se vuelve a recalcar, y los objetivos. Tiene que tener en claro qué es lo que van a analizar, ¿ya? Y cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo con este trabajo de auditoría. Eso no puede quedar como entredicho, tiene que estar clarito. ¿Qué más tenemos que hacer? Se hace un bosquejo de la situación de la empresa, acerca de la empresa, de la organización, su sistema contable. Tenemos que hacer un análisis general de toda la organización, ¿no? Verificar qué tipo de controles internos tiene, qué estrategias tiene que permitan elaborar un buen programa de auditoría. Perdón un segundito. Estefanía, te pasa. Ya, sigamos, joven. Entonces, fíjense, tenemos que tener una comprensión general de la empresa. Fíjense que ahí que les estoy diciendo de que cuando vamos a realizar un trabajo de auditoría, es muy importante conocer a la empresa o a la entidad. Entonces, como que no vamos directo. A ver, bueno, señores, me contrataron para hacer el trabajo de auditoría aquí. Pásenme los comprobantes de ingreso, egreso, gasto, ¿no? Su estado financiero y bla, bla, bla. No. Antes de realizar eso, que eso ya es en otra etapa, ¿ya? Estamos todavía en la etapa de la planificación.
Entonces, para poder establecer una estrategia general, tenemos que conocer a la empresa, cómo se maneja, cuál es su actividad principal, su actividad secundaria, su actividad operativa, si tiene controles internos establecidos o no tiene, si tiene de repente, si utiliza un sistema contable, qué personal tiene contratado. Después tenemos que ver si tienen organizado, por decir, si tienen manuales de funciones, manuales de cuentas, si tienen reglamentos internos, si tienen estatutos orgánicos, entonces si hay leyes respecto a esa institución. Entonces fíjense que tenemos que tener un conocimiento general de la empresa, ¿ya? Para que después, cuando nos toque ya hacer dentro de la planificación el programa que se va a llevar a cabo, lo hagamos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese conocimiento, no podemos ir directo a la empresa a pedir papeles, ¿ya? Hay que tener una comprensión general. De repente, dentro de esta comprensión general que vamos a realizar a la empresa, nos demos cuenta de que necesitamos un especialista. ¿Se dan cuenta? En el área para que nos pueda orientar o nos pueda sacar de algunas dudas respecto al manejo que tienen estas empresas. Porque hay empresas que a veces nos toca por primera vez hacer auditoría a ese tipo de rubro. Entonces, muchas veces necesitamos contratar un experto que nos ayude, que nos colabore, que nos oriente, ¿ya? Por eso es que necesitamos primero realizar este tipo de análisis, tener un conocimiento general de la empresa. No irnos directo a pedir papeles, quiere decir, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos principales de esta fase? Conocer y comprender a la empresa. Tenemos que establecer el objetivo y el alcance de la auditoría. Tenemos que hacer un análisis previo, un análisis de riesgo. Recién hacemos la planificación y la elaboración de los programas. Veamos punto por punto qué quiere decir cada uno de estos pasos a seguir para poder realizar una buena planificación. Cuando hablamos de conocimiento y comprensión de la empresa, ¿de qué estamos hablando? Se debe investigar todo lo relacionado con la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Verificar su naturaleza operativa, a qué se dedica principalmente, cuál es su fuerte, con qué empresas trabaja, quiénes son sus principales clientes, quiénes son sus principales proveedores. Tenemos que conocer la estructura de la organización para ver cómo está organizada. Tenemos que ver el giro del negocio, a ver a qué se dedica, el capital, como le decía hace rato, ver si tienen estatutos, si tienen sistemas contables o si solamente se manejan en Excel o de repente tienen un contador externo, etcétera, ¿no? Ver el volumen de sus ventas y la documentación legal, si está constituida legalmente o no la empresa. ¿Sí o no? Pero ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr conocer de esta manera a la empresa? Primero, tenemos que visitar el lugar, ¿no? Primero visitar a la empresa, hacer una visita oficial. Después, tenemos que hacer entrevistas y encuestas tanto al personal jerárquico como a los trabajadores de la empresa, ¿ya? Está dentro de nuestras funciones realizar este tipo de trabajo como auditores. De repente, en algunos casos, el personal no quiera responder o quiera esconder información, igual tenemos que anotar. Y esos puntos, cuando veamos ese tipo de aspectos, tenemos que anotar como puntos débiles que tiene la empresa. Y son puntos fuertes para nosotros para poder hacer mayor énfasis en esos sectores. Imagínense, por ejemplo, que yo, dentro del conocimiento general que quiera hacer a la empresa, me vaya a hacerle unas preguntas al almacenero, ¿no? De cómo lleva a cabo su control de almacenes, si tienen algunos formularios, si tienen cards de entrada y de salida de materiales, etc. Y que el almacenero como que no me responda muy bien o con duda o titubeando. Si es que pasa eso, entonces para mí eso es un aspecto muy importante para considerar cuando me toque analizar en alguna de las partes, cuando toque algo que ver con el ingreso y salida de material, tengo que yo hacer mayor énfasis en mi análisis ahí porque con seguridad que voy a encontrar algo. Entonces, estas entrevistas y encuestas tienen que servir de algo, de apoyo cuando ya nosotros realicemos nuestro trabajo de auditoría. Entonces, cuando estamos haciendo estas visitas o estas entrevistas y encuestas, tenemos que tomar en cuenta todo.
como decía al comienzo, actuar con escepticismo profesional, como que desconfiando de todo, ¿ya? Estar atento a todo lo que vemos, escuchamos, dicen y no dicen, ¿ya? Es verdad que cuando estamos ya haciendo el trabajo de campo de auditoría, normalmente como que hay un celo con los auditores, mayormente el área contable, como que no les gusta que vayamos a revisarle sus papeles y ese tipo de cosas, ¿no? Así es que tal vez con miedo de que encontremos algo o con miedo tal vez de que eh, detectemos algo que ellos ni ellos mismos se han dado cuenta o algunos errores, o a veces hay también malversaciones de fondos y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo lo que vamos haciendo, analizando, mirando, tenemos que hacerlo con cuidado, ¿no? Y tratar de que el personal, si vemos que está reacio a colaborar, a contestar, a ayudar, ir tomando en cuenta todo eso y anotando para que después nosotros enfaticemos en esos puntos, ¿ya? Imagínense una entrevista al cajero y que el cajero nunca tenga tiempo, o nunca quiera, o siempre salga con vueltas, etcétera. Entonces, porque algo hay, ¿sí o no? Y después, dentro de las otras actividades, para conocer un poco mejor a la empresa, normalmente realizamos análisis comparativo de los estados financieros. ¿Qué quiere decir eso? Seguramente ya eso lo vieron en la materia de análisis e interpretación de los estados financieros, cuando analizamos los estados financieros en su conjunto de un año respecto a otro, ¿no? Donde tuvieron incrementos elevados y donde no. ¿Ya? Bien, y cuando hablamos de los objetivos y el alcance de auditoría, ¿de qué estamos hablando? Los objetivos indican el propósito por lo que se contrató la firma. ¿Qué se persigue con el examen? Si es con el objetivo de informar, eso es muy importante. Si es con el objetivo de informar a la gerencia o si es por cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa es, como el otro día les decía, hay auditorías que, por ejemplo, se realizan con el objetivo de dar cumplimiento a normativas de impuestos nacionales. Como les decía, todas las empresas que tengan ingresos mayores a 1.200.000 bolivianos tienen la obligación de presentar su estado financiero básico más el informe o el dictamen de auditoría externa, ¿no? Y cuando hablamos del informe o el dictamen de auditoría externa, no es solamente un informecito, se presentará un informe, pero ese informe es resultado de una auditoría que se realizó a la empresa. Y cuando es por cumplimiento, fíjense, el informe de auditoría o el dictamen de auditoría de la auditoría que se le realizó a la empresa es de una auditoría financiera de un periodo específico, ¿ya? Por ejemplo, si la empresa cerró su estado financiero el 31 de diciembre, y tuvo ventas mayores a 1.200.000 bolivianos, como decíamos el otro día, tiene la obligación de ¿qué? De presentar dentro de los 120 días siguientes, normalmente se vence el 30 de abril, su estado financiero básico con el informe de auditoría externa. ¿Qué quiere decir eso entonces? De que sí o sí tiene que contratar una firma de auditoría para que le realice una auditoría financiera de ese periodo que se está cerrando, ¿ya? Entonces, tiene que quedar claro con ese, y tenemos que tener en claro para qué es que nos están contratando. Si es con el objetivo de informar a impuestos internos o si es con el objetivo tal vez de a solicitud, a petición de la gerencia para ver el estado de la empresa. Independientemente de cuál fuera la situación, igual el trabajo tiene que ser el mismo, ¿ya? Pero es bueno que tengamos en claro para qué nos están contratando. Y cuando hablamos del alcance, estamos hablando de qué es lo que vamos a analizar, la extensión del examen. Si nos están contratando para hacer el análisis de repente de una cuenta, de un rubro, de todos los estados financieros, ¿no? O también habla, cuando hablamos del alcance, si nos están contratando para realizar tal vez un periodo. Cuando hablamos de periodo, estamos hablando que puede ser una semana, un mes, un año, o podría ser hasta varios años, ¿no? Cuando estamos hablando del alcance, también estamos hablando de eso. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? De que de repente nos dicen, no, esta empresa tuvo muchos problemas, así es que queremos ver qué es lo que pasó durante los 5 últimos años. Y queremos que nos revisen todo.
queremos que nos hagan una auditoría financiera, o queremos que nos hagan una auditoría especial, o queremos que nos hagan una auditoría tributaria. Si nos dicen que hagamos una auditoría tributaria, vamos a ver todo lo relacionado a los impuestos, ¿no? De ese periodo que nos están diciendo. O a veces sucede que nos dicen, no, solamente queremos de una semana, de tal fecha a tal fecha. Queremos ver qué es lo que pasó con la empresa en ese periodo y solo queremos que nos analice la cuenta banco. Entonces, ese es el alcance. Bien. Vamos a quedar ahí, estimados jóvenes. Continuamos la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, por favor? Activen sus cámaras, a ver. No, Lisa, ninguna pregunta. Listen. Listen. Sí, sí, ¿Escucha? escucho. Sí, estoy escuchando. Ya. Listen, una pregunta. ¿Cómo puedo ser un auditor? O sea, ¿cómo puedo ser auditora? ¿Es una especialidad? Ya. En realidad, la auditoría, todo lo que estudiamos contaduría pública, tenemos la posibilidad de ejercer como contadores públicos o como auditores, ¿ya? No hacemos un curso aparte, por decir, para poder ser auditores. Ya salimos auditores. Es más, antes la carrera se llamaba auditoría financiera, ¿ya? Pero como en el exterior, en todos los países del mundo o en la mayoría, ya no se llama auditoría financiera la carrera, se llama contaduría pública. Entonces también la Universidad Boliviana decidió que la carrera también se llame contaduría pública. Entonces salimos contadores públicos autorizados, tanto para ejercer como contadores como para ejercer como auditores. Pero ¿qué es en sí la auditoría? En pocas palabras, es como una especialidad de nuestro rubro, de nuestra área. Pero no es que, por decir, tengamos que hacer una licenciatura aparte o un curso aparte. Todos los que estudiamos contaduría estamos capacitados para poder realizar auditoría. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que para ser un buen auditor, primero hay que ser un buen contador, como dicen, ¿no? Ya. Obviamente que hay que considerar ciertos aspectos que es bueno tomar en cuenta, como por ejemplo, si yo quiero ser un buen auditor, mínimamente tengo que tratar de tomar cursos, de leer un poco más, de hacer algún diplomado en auditoría, alguna maestría, ¿no? Hay maestrías en auditoría, hay maestrías en tributación, hay maestrías en finanzas. Entonces, como que si me gusta esa área, tengo que tratar de especializarme lo más que pueda. ¿Para qué? Para que cuando me toque desarrollar el trabajo, como que yo tenga más conocimiento de todo lo que voy a hacer, digamos. Pero podemos ejercer todo lo que salimos de la carrera de contaduría, podemos ejercer como auditores. Buenísimo, licenciado. Muchas gracias. Bien. Listo, jóvenes, quedamos en eso entonces. Conmigo nos vemos la siguiente clase, si Dios y la Virgen quiere. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana.